Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Facebook, bienvenido YouTube. Mi nombre es Pablo Wesniansky, soy astrólogo humanista y voy a estar entrevistando a una gran figura muy reconocida de la astrología humanista. Es tal vez difícil el mote porque él no se caratula de ninguna manera, pero para mí es uno de los divulgadores astrológicos en la actualidad más importantes del mundo virtual, que es José Millán. Hoy vamos a estar convocando a José para abrir el mundo de la astrología por dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar observando cómo es la astrología y los astrólogos por dentro, y en este caso, digamos, a José, que me lo has pedido muchísimo. Yo he preguntado qué astrólogos querías que estuviera. Y el más citado fue José Millán. Así que para mí es un enorme placer introducirlo. Y aquí lo tenemos. José, ¿cómo estás? Estás en pantalla, así que un Pablo, gran placer estar contigo. ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias y saludos a todo el mundo. ¿Qué tal? La primera pregunta, que es como lo esencial para mí, que es como la credencial astrológica, así como yo digo que soy acuariano, ascendente en Escorpio y luna en Aries, es Sol, Luna y ascendente, José. Sol Virgo, Luna en Cáncer y ascendente en Capricornio. Mm. ¿Y cómo sentís este camino desde una luna en Cáncer tan materna y cuidadosa y un ascendente en Capricornio que es tan duro, tanto trabajo? ¿Es así como lo estás viendo vos? Sí, bueno, siempre lo he vivido así, siempre he sido mi peor jefe. He sido un jefe tiránico, dictatorial, despiadado conmigo mismo. Ahora he mejorado mucho. Con la edad, con la madurez he mejorado mucho, pero de joven ese ascendente en Capricornio se dedicaba a ignorar, a anular, como decimos aquí en España, a ningunear a mi luna en Cáncer, ¿no? Mm, Entonces sí, unos años muy duros, muy difíciles, porque, claro, yo me negaba el derecho a la intimidad conmigo mismo, me negaba el derecho a la empatía conmigo mismo, que es lo peor de todo, ¿no? O sea que sí, yo era muy duro, era muy duro conmigo mismo, era muy duro también con los demás. Sigo siendo bastante duro. es difícil también, como teniendo una luna tan sensible para, ¿no? Para un cuerpo masculino, es decir, vasija de hombre, como poder permitirse expresar la luna en Cáncer, que es una de las lunas más sensibles que hay. Bueno, es algo inevitable porque tengo la luna en la casa 6 y yo me daba cuenta que allí donde iba a trabajar acababa estableciendo relaciones de maternidad con, con todos mis empleados, colaboradores, colegas y a veces hasta con mis jefes. Incluso yo hacía un poco de madre, ¿no? Mi despacho, de hecho, le llamaban el confesionario, siempre. Mi despacho era un confesionario. La gente hacía cola en mi despacho, venían, me contaban sus problemas y tal, lloraban, se iban, seguía el siguiente. Sí, era un confesionario, yo he sido un poco la madre, pero al mismo tiempo, claro, mi ascendente en Capricornio y un Saturno relativamente fuerte me permitían hacer también de padre, me permitían no solamente escuchar sus problemas, sino también incluso impartir penitencia. Impartir penitencia. Claro, claro, sí, Les sí. recibía con los brazos abiertos y al mismo tiempo les hacía aterrizar en la dura realidad de la realidad saturnal, que es lo que llamamos realidad, la realidad consensual es saturnal. Lo que llamamos realidad es Saturno. Quiero dividir como, digamos, a ver, nosotros te estamos conociendo, José, desde todo esto que estás haciendo, que es un trabajo que no alcanzan, digamos, los aplausos para esta es la palabra que sentía que la encontré, era divulgador astrológico, pero
magnífico, no alcanzan las palabras, digamos, de elogio para lo que estás haciendo y la cantidad de personas que están descubriendo la astrología a través tuyo, pero quiero hacer una división. El José antes de la astrología, el José que descubre la astrología y el José que conocemos todos que ya está completamente loco, que es el que nos gusta. No, yo pienso, yo siempre digo que yo nací siendo astrólogo. Mi primera relación formal, yo diría intensa, mi primera compañera fue la astrología y sigue siéndolo. Y empecé a los 16, 17 años, o sea, fíjate, hace ya 44 años, que o sea, es un matrimonio muy largo, es un matrimonio, y como todos los matrimonios sucedió por azar, sucedió de hecho, fue mi profesor de física, que era astrólogo también, igual que yo, y él me envenenó con la afición a la física y a la astrología. Y por eso estudié física, yo estudié física por aquel profesor y empecé a estudiar astrología por aquel profesor también. O sea que fíjate, yo he sido siempre astrólogo. Yo no me concibo no siendo astrólogo, porque además, claro, la astrología no es una profesión, no es una profesión, es un modo de vida. Es una especie de, sí, es una especie de modo de vida, de filosofía de vida. Sí. Y lo que te quiero consultar primero es, muy extraño, digamos, que encontrarte con un primer profesor que sea físico, es decir, como que esté en las ciencias duras, y que además sea astrólogo, que la astrología es como más blando, algo estuvimos charlando un poco, es más de lo artístico. Parece como que, me voy a poner en esta figura, ¿no? Pero como si estuviera signado que tenías que encontrarte con la astrología de forma prematura. ¿Cómo lo ves vos? Sí, no, sin duda. Pero fíjate, yo no veo ninguna contradicción entre la física y la astrología. Sí que es cierto, como antes me comentabas, que Lodi comentaba que la astrología no es una ciencia. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. No es una ciencia, por supuesto que no. Ni tampoco es una religión. No es un saber revelado, no es un saber experimental. Aunque hay mucho de experimental, por supuesto, ¿no? Cuando uno ha visto miles de cartas y ve una luna en Acuario, pues ya sabe que va a vivir esa persona la experiencia de la madre discontinua, ¿no? La madre interrumpida. Pero te quiero decir que no es religión, no es ciencia, aunque tiene algunas cosas que me recuerdan a la ciencia, por ejemplo, el método. Un astrólogo como yo, por eso no me meto con los asteroides, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo de doctrina referente a los asteroides. No es que crea o deje de creer, pero yo creo en aquello que han estudiado miles de astrólogos durante miles de casos. En eso mi enfoque en la astrología es totalmente científico. Yo yo llego a Quirón, llego a Plutón, por supuesto, pero no voy más allá. No voy más allá. ¿Por qué? Porque no hay un corpus, no hay un cuerpo de doctrina fortísimo como el que ya empieza a haber en torno a Plutón, por ejemplo, ¿no? O en Es torno a decir, Quirón también. es decir que, por ejemplo, los asteroides, que algunos están muy de moda, Palas, Ceres, Vesta, etcétera, no es algo que te interese introducirte, está fuera de tu campo de estudio. No, soy un astrólogo minimalista, soy salvajemente minimalista, como buen Virgo. Me agobio, entro en crisis de pánico, hiperventilo. Cuando veo esas cartas que a veces me presentan con todos los asteroides, las partes arábigas, el vértex y todo esto, yo, o sea, me siento mal, me mareo, tengo que sentarme y romper la carta o quemarla, hacer un ritual de purificación con esa carta, porque hay demasiada gente, ¿no? Entonces, no es que crea o deje de creer, es simplemente que yo creo que con lo que tengo ahora mismo, o sea, con todos los planetas y con el planetoide Quirón, no doy abasto. Y hoy, después de haber leído miles de cartas a lo largo de mi vida, no me he visto nunca la necesidad de hacer intervenir a Eris, ni a Vesta, ni a Ceres. He conseguido crear un relato sin echar mano de los asteroides. Hay otra razón, que es también de tipo, yo diría, científico, es que en el sistema solar hay alrededor de 2 millones de asteroides. Entonces yo me pregunto si vamos a considerarlos todos, porque ahí sí que nos volvemos locos, son 2 millones de asteroides, ¿no? Entonces por eso yo digo, hay que cortar en algún sitio, ¿no? Yo soy un astrólogo saturnal, con lo cual los límites para mí son muy importantes. Hay Muy que decir, bueno, hasta importantes. aquí, claro, hasta aquí hemos llegado y no vamos a pasar
más allá de este límite, ¿no? Me haces acordar a un astrólogo argentino muy, muy conocido, que es el director de Casa 11, que es Eugenio Caruti, que él también, él dice, no, asteroides y todo de lo demás, ya siento, para mí Caruti es una de las grandes cabezas de la astrología, lo admiro muchísimo su intelecto, digamos, ¿eh? Y lo que él dice es que no, es que si ya agrego un par más, me explota, no me da, colapso. Y está muy bien, porque además, digan, vos en tu canal de YouTube tenés planeta por casa y todo un desarrollo, digamos, enorme. Y cada video tuyo para mí lo haces más breve, pero podés estar hablando media hora de cada uno de los planetas, Marte casa 1, Marte casa 2, Marte casa 3. Y digo, da la sensación, por lo menos afuera, que José tiene muchísima información. Y ahora, claro, si te agregamos toda esa, sos un Me ser muero. humano. Me muero. No, Caruti, efectivamente, Caruti para mí es, lo digo sin ningún sonrojo, el mejor astrólogo quizás del mundo, incluso mejor que los en lengua inglesa. Yo soy un gran admirador por supuesto, de Liz Green, de Donna Cunningham y de los finados Sasportas y Demon y tal, ¿no? Pero Caruti, la potencia que tiene Caruti, o sea, yo de Caruti consigo leer una página al día, y eso en los días buenos, ¿no? Sí, porque es absolutamente denso, es absolutamente sustancial, como Caruti tiene una conjunción Sol-Plutón en Leo, si la memoria no me engaña. Entonces, claro, ahí hay una densidad de significado, una densidad ontológica brutal, ¿no? Y efectivamente no me extraña que Caruti haya dicho eso, porque si tienes que aplicar esa densidad al pequeño asteroide Make o tal y cual, dices, cielo santo, me vuelvo loco, no puedo. Sí, por eso también los astrólogos, mucho para retomar todas esas figuras, usan un libro de Pitágoras hiper viejo, muy viejo, en donde hay descripciones de algunos asteroides y demás, algunas figuras que están en el cielo, pero como que no hay mucha resignificación de eso, más allá. Sí. Y bueno, Caruti, ahora quiero hacerte una pregunta, pero Caruti tiene un libro, libro muy conocido de las lunas, que claro, es un desarrollo por cada luna que, digamos, es increíble cómo un símbolo astrológico puede desplegarse tanto. Fue una de las mayores fascinaciones al leer ese libro. La pregunta que te quiero hacer es, ¿se viene un libro de José Millán? ¿Vos tenés curiosidad como publicador también? Sí, bueno, yo he publicado en mi vida paralela, antes de salir del armario como astrólogo, porque yo he vivido una vida normal, entre comillas, hasta hace 5 años, 4 años, 5, sí, unos 5 o 6 años, unos 6 años. Cuando me jubilé, yo fui físico, ingeniero de sistemas, luego me pasé al mundo financiero, con una casa 8 tan poblada, pues lógicamente está siempre gestionando los dineros de los demás, y que es gestionar las emociones de los demás. Gestionando el dinero te das cuenta de que el dinero y la emoción es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando me jubilé, con 55 años, me salí del armario, ¿no? O sea, me declaré un astrólogo público. Pasé de Estabas ser un por vivir astrólogo. tu segundo retorno de Saturno, además. Exactamente, fue justo con mi segundo retorno de Saturno, efectivamente. Ahí fue ya cuando me lancé totalmente. Me lancé con mi segundo retorno lunar, salí del armario, pero practicaba aquí en mi región, un poco me conocía la gente por aquí y tal. Y ya luego con mi segundo retorno de Saturno, ahí ya mi muy saturnal esposa me dijo, tienes que salir y dejarnos en paz con la astrología y contarles esto al mundo, cuéntales esto al mundo, no me lo cuentes a mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te quería decir? Que bueno, que yo realmente como astrólogo así
más o menos conocido. Llevo muy poco y antes yo he publicado varios libros, pero que eran técnicos. Yo publiqué varios libros de informática, libros de telecomunicaciones, porque estudié telecomunicaciones también. Y entonces, de hecho, algunos libros fueron también los primeros que se publicaron en la materia en lengua española, ¿no? Y, o sea, si me buscas por internet, a lo mejor te sale algún libro de los que he publicado antes, ¿no? Pero ahí es con mi nombre anterior. Yo tenía antes otro nombre. Es con mi nombre anterior. ¿Y cómo te encuentro Entonces, entonces si no sabemos tu nombre? en vez de José, José Alberto Ah, Millán, que es mi nombre completo, ¿no? Entonces, sí, estoy, de algún modo es un libro, estoy preparando un libro porque como doy cursos y como me falta aire, no tengo nada de aire en mi carta natal, entonces tengo una profunda desconfianza de mi capacidad de comunicar o de mi capacidad de pensar o de hilvanar. no sé de Claro. qué estás hablando, pero te entiendo los quirones que uno pueda tener. En este caso, ¿qué era? Sí, ¿En tu casa uno? de casa uno en Acuario, lo tengo en Acuario, claro. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que yo cuando iba a dar un curso, pues lo escribo todo. Los vídeos que veis, los tengo todos escritos. Bueno, tengo un guión que luego no miro. Igual que cuando voy a dar un curso llevo mi guión, ¿no ves? Ahora mismo para esto tengo un guión también. Tenía, pues de una cosa que había preparado hace tiempo, digo, esto me vendrá bien para el vivo con Pablo y tal, ¿no? Yo Un tengo siempre guión, mis Luego papeles. letras súper chiquitas, parece Sí, como... sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, ese es mi mecanismo de compensación por la falta de aire, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que he ido elaborando, tengo casi 600 páginas escritas, eh, y entonces ahora les estoy dando forma de libro, Entonces, si la voy a publicar probablemente en noviembre de este año, publicaré. Ah, mirá. ¿Estás esperando a que Júpiter se ponga directo? Claro, a que haga la conjunción exacta con Plutón, la conjunción exacta con Plutón. Mm. Sobre mi ascendente. Ese es el momento de parir. Es el momento de... Claro, cuando un planeta pasa sobre tu ascendente es un parto, de algún modo. Mm. Entonces, sí, y además Júpiter, sí, siempre me ha gustado escribir y he publicado mucho, pero astrología no. Astrología nunca he escrito. Entonces me he encontrado un artista millennial que no conozco personalmente, es una historia muy millennial, muy acuariana, que me ha hecho toda la imagen gráfica del libro, preciosa, pero muy millennial. Nadie va a reconocer a Saturno o a Acuario o a Capricornio. Ha hecho una reformulación absolutamente acuariana y millennial de todas las grafías y todas las simbologías astrológicas, ¿no? Mm. Bueno, primero que vos tenés esto de la astrología hecha a mano, que es como muy virginiano, digamos, así que estás dando el salto preparándote para Saturno en Acuario también, para Sí, ir... sí, sí. ¿Y, Mm. y, Dime, Pablo. y cómo te estás sintiendo ahora que es como que tu figura ya saturninamente ya está siendo como avalada, o sea, está siendo avalado? ¿Cómo se siente eso desde ese ascendente en Capricornio? Bueno, hay, de algún modo, profesionalmente yo ya había sido avalado muchas veces antes, en mis vidas precedentes, yo había sido un divulgador técnico muy conocido. De hecho, con 20 y pocos años, los primeros libros de texto sobre informática y telecomunicaciones aquí en España los escribí yo. Y había gente que, te estoy hablando de hace 30 y muchos años, ¿no? Y había gente que me paraba por la calle porque yo ya hacía vídeos en aquella época, vídeos en VMAX y tal, para que la gente estudiase en aquel momento el equivalente del online, ¿no? Estoy hablando de los años 80, los años 80. Entonces, o sea que a mí el aval profesional, ¿cómo te diría yo? No es que me dé igual, pero lo doy por hecho, lo doy por hecho. Mi pequeño Virgo es el único que dice, pero esto es un poco grande, esto es un poco grande para ti, ¿no? Claro, en Virgo ahí empieza a sonar ciertos mecanismos de defensa, ciertas señales de alarma, ¿no? Cuando de repente miras y dices, pues si tienes 100
105.000, 106.000 suscriptores. Y te dices, ¿cómo es posible que haya 106.000 personas que estén tan absolutamente locas como para ver los vídeos que tú haces? Y hay más, ¿No? se Digo, va a ver mucho más, sí. y hay más, ¿no? Pero me alegro porque yo realmente mi propósito era un propósito muy virginiano, es un propósito de servir, de hacer que la máquina funcione, porque yo creo que la astrología es un acervo cultural increíble, brutal, es algo demasiado bueno para guardárnoslo para nosotros. Yo creo que hay que democratizar la astrología, pero claro, hay que democratizar la astrología humanística, la astrología que te hace sentirte mejor, la astrología que te ayuda, no la astrología como religión, la astrología que emana de los popes astrológicos, de los sumos sacerdotes astrológicos, que es muy dañina, que es, yo siempre digo que el peor enemigo de la astrología son los astrólogos, son los malos astrólogos. Los malos astrólogos, ¿no? Y yo como recibo mucha gente, y mi esposa también, y lógicamente pues comentamos, cruzamos notas muchas veces, nos damos cuenta del terrible destrozo causado por los malos astrólogos. Terrible, Mala terrible. praxis, la mala praxis La, astrológica. la mala praxis, sí, sí, sí. Pero, en fin, ¿Cómo sí, es que, muy por ejemplo, alguna mala praxis muy tremenda que hayas tenido que sanar? Una. Yo te podía escribir libros sobre eso, pero bueno, por Lo voy a leer. ejemplo, te voy a contar una que me dejó frío, que me dejó helado, que me dejó aterrorizado, ¿no? Era una mujer, creo que era de México, que me escribe y me dice, por favor, lea la carta de mi hijo, porque le ha hecho la lectura a un astrólogo muy famoso, me dio el nombre y tal, y ha dicho que va a ser un asesino en serie. Va a ser un asesino en serie. Y yo dije, ¿qué? ¿Un asesino en serie? ¿Un astrólogo puede decir que alguien va a ser un asesino en serie? Y le digo, ¿y eso en base a qué? Y dice, no, es que tienen una cuadratura Marte-Plutón. 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 Y yo le respondí, le dije, mire señora, yo tengo una cuadratura Marte-Plutón. Mucho más que una cuadratura Marte-Plutón. Tengo Marte en cuadratura Plutón a Venus y a Mercurio. 3 por el precio de 1. Y le puedo asegurar que nunca he matado a nadie. No me han faltado ganas, Me imagino. pero nunca he matado a nadie. Usted no puede, esto, te das cuenta, este tipo de praxis es absolutamente terrible. Otra que me vino hace 2 días, una mujer de negocios con un negocio en marcha, un negocio que funciona muy bien. Va a otro astrólogo, otro joven, un joven además que me extrañó, un chico de 30 y pocos años, y va y sin escucharla ni nada, porque yo a todos mis consultantes les pido que me envíen un resumen biográfico emocional, porque claro, eso me ayuda mucho a poner su carta en contexto, qué pasó, qué infancia tuvieron, cuando murieron sus seres queridos, divorcios, separaciones. Este tipo de cosas ayuda mucho a poner la carta en contexto, ¿no? ¿Qué sintieron? Todo esto, 1 o 2 páginas, ¿no? Y este hombre ni siquiera escuchó a esta mujer, que era una exitosa mujer de negocios, solo vio su Neptuno en el medio cielo, tenía Neptuno en el medio cielo, y le dijo, tú nunca llegarás a nada, con Neptuno en el medio cielo nunca sabrás qué es lo que quieres hacer a nivel profesional. Claro, ¿Te das cuenta? Claro, la energía, digamos, como si estuviera interpretando la energía más baja de un planeta que en una posición puede llegar a ser, digamos. O sea, puede llegar a haber confusión, pero estás con la persona que está tan enfocada y tan segura y de pronto es, claro, que como la poca flexibilidad también, ¿no? Sí, o todos los damnificados de la casa 12, que son legión, la gente con una casa 12 fuerte. Me viene y dice, es que tengo una casa 12 cargada de planetas. Y yo siempre les digo, mira, la mayor parte de los empresarios de éxito que yo he entrevistado de mi región tienen una casa 12 fuerte, que es normal, porque la casa 12 es la conexión con el inconsciente colectivo. Y es lo que un empresario de éxito tiene que tener, ¿no? O sea que es terrible, es terrible.
Yo llamo a esto la astrología de recetario. La astrología de recetario. No son astrólogos, son cocineros de la astrología. ¿Mm? Leen, y además, ¿qué sucede? Es algo en mi libro yo desarrollo mucho esto, lo que son los mecanismos de defensa de cada signo, porque realmente lo que la gente confunde, los astrólogos, yo diría amateur, los astrólogos de recetario, los cocinillas de la astrología, lo que hacen es van al recetario y al recetario, ¿qué perfil les da de una posición? Les da el perfil del mecanismo de defensa, les da el perfil de la neurosis. Cuando te dicen Virgo es maniático, eso es falso. Virgo no es maniático. Eso es un Virgo neurótico. El Virgo neurótico, el Virgo que despliega sus mecanismos de defensa para no desplegar su circuito energético, ese sí que es un maniático, por supuesto. Es decir, que se confunden los mecanismos de defensa con la energía del signo. Y esto es un pecado. Esto es una herejía. Esto es una herejía. Yo diría que esto es el ABC de la astrología, el darse cuenta de qué es. Yo pienso, y por eso me gusta mucho Caruti, el enfoque de Caruti, que empieza hablando del despliegue energético, porque finalmente un signo es un circuito energético. Cada signo es un circuito energético. Y creo que fue uno de los grandes aportes también en Norteamérica de la astrología psicológica, que está permitiendo, digamos, confluir un lenguaje que generalmente es difícil que el astrólogo se destaque en su terapéutica, sino que era habitualmente un recetador. Y ahora es como el astrólogo es un terapeuta. Vos, ¿cómo? Bueno, vos me contaste que tu mujer es terapeuta. Me imagino Sí, que ahí habrán confluido sí, un poco. mucho, no, un poco, no, mucho. Ella ha sido y es mi maestra porque, claro, ella tiene una formación solidísima como terapeuta, ella estudió psicología en el Reino Unido y luego al venir a España ella se especializó en Gestalt, porque hay una muy buena escuela de Gestalt muy cerca de donde vivimos nosotros, probablemente una de las mejores de España, ¿no? Entonces, ella lleva ya mucho tiempo, ¿no? Como terapeuta gestáltica y ella me ha enseñado mucho cómo convertir. Caruti lo dice en algún pasaje de alguno de sus libros o artículos, él dice que la astrología o es sanadora o no es. La astrología tiene que ser sanadora, más que terapéutica, yo diría sanadora, ¿no? Entonces, claro, yo no soy un terapeuta, mi trabajo para mí consiste en ayudar a la gente a convertir sus eventos, los hechos, convertirlos en experiencias. Porque la gente te viene y te viene fragmentada. La gente viene fragmentada, te viene dividida, te viene desconectada de sí misma. Tú fíjate el lenguaje que la gente utiliza, sobre todo la gente que sabe un poquito de astrología, se ve muy rápidamente, ¿no? Te dicen, fíjate qué mal me va porque, claro, tengo una cuadratura Marte-Venus. ¿Cómo voy a tener suerte en mis relaciones con una cuadratura Marte-Venus o una cuadratura Saturno-Venus? Y tal, y yo les digo, para un momento, es tu Saturno, es tu Saturno. O dice, no, es que fíjate lo que me pasó con el tránsito de Plutón, el plutonazo, pero es tu Plutón. El Plutón que estaba pasando sobre tu Sol en ese momento no era un Plutón abstracto, impersonal, era tu propio Plutón el que estaba pasando por ahí. Estabas contactando con tu propio Plutón. Es decir, lo primero es traer a la gente al mundo, a la Tierra, al planeta Tierra, y decirles, no te fragmentes, no te dividas, todo esto que te está pasando, no te está pasando. Tú le estás pasando. Esto decía Dane Rudhyar. Dane Rudhyar decía, la vida no nos pasa a nosotros le pasamos a la vida. Es decir, te haces responsable de tu vida. Tú estás viviendo tu carta natal, pero eres tú. Eres tú que estás viviendo eso, ¿no? Es muy interesante porque parte, por lo menos como lo interpreto yo, del propósito también de uno, es la manifestación del ascendente, y tu ascendente en Capricornio como que es como de
permitir que el otro se haga responsable de sus actos, de sus experiencias y de su vida, como parece como muy justo, digamos, con tu propia divulgación, con tu propio trabajo. Entonces, vos no sos terapeuta, sos peor que terapeuta, sos sanador. Yo hago lo que puedo. Yo trato de ser honesto, yo trato de ser un astrólogo honesto, porque claro, muchas veces veo personas que, claro, que es obvio, las veces que necesitan terapia, es decir, en una sesión astrológica, pues claro, la astrología es una herramienta de diagnosis brutal. No hay otra herramienta de diagnosis como la astrología para la psicología. Y en esto yo estoy de acuerdo también con Caruti. Caruti que hizo un speech una vez que yo le oí que decía, ¿qué es esto de la astrología psicológica? Por el amor de Dios. No, 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 es la psicología astrológica, no la astrología psicológica. Y tenías razón, porque date cuenta que nosotros, astrólogos, llevamos 5.000 años. 5.000 años practicando astrología, que se sepa, o sea, documentado, son casi 5.000 años. Es decir, cuando la psicología lleva unas pocas decenas de años, ¿eh? Y el mismo Jung decía que la astrología es el acervo psicológico de los últimos 5.000 años. Entonces, yo soy astrólogo. Yo soy astrólogo, si es que uno puede ser astrólogo, ¿no? Yo más bien soy un coleccionista de astrologías, más que un astrólogo. Y hay mucha gente que viene y tú notas que, o sea, con una sesión no puede ser, no puede ser. Tú le puedes ir un poco tratando de que vaya integrando a su carta, que se dé cuenta de que ese tránsito, de que aquello que le sucedió no fue algo que le sucedió, fue él sucediéndole a la vida. Y parte de mi trabajo también es eso, dar sentido, que se den cuenta de que aquello que sucedió tenía una misión teleológica, es decir, una misión de cara a abrir tu entendimiento, abrir tu conciencia al sentido, ¿no? Si lo logro o no lo logro, no lo sé. Con ciertas personas sí, con otras no. Hay muchas personas que están tan fragmentadas, que están tan, yo diría, instaladas en la fragmentación, en la ruptura, en la falta de contacto consigo mismas, con sus propios cuerpos, muchas veces, que ahí yo simplemente les digo, mira, te aconsejo que vayas a un buen terapeuta. Es un buen terapeuta y que... ¿Y cuando aconsejas un buen terapeuta, la llevas al despacho al lado? No, 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 no. La, De hecho, la mujer de José es terapeuta, son astrólogos los dos. no, la pobre no da abasto, o sea que no, ya No. no le, ya hace tiempo que me ha dicho no me pases más gente, por favor. O sea que no, no, no. No, les digo, búscate a alguien de tu entorno, búscate a alguien que esté cercano a ti, porque la relación paciente-terapeuta es una relación tan importante o más que la relación con tu pareja. Tiene que haber química. Eso de que un terapeuta pueda atender a todo el mundo es falso. Un terapeuta no es una máquina, no es un ente de propósito general. No, tiene que haber un matching, tiene que haber una química fuerte. Tú tienes que sentir que tu terapeuta es tu terapeuta, que no podía ser ningún otro. Sí, sí. ¿Y cómo es convivir, digamos, dos astrólogos? Hablan mucho del tema, analizan. Hay parte, digamos, de la inspiración, que tus videos tienen mucha inspiración, que vienen también de Caterina, ¿no? Sí, bueno, ella de hecho me inspira mucho porque, claro, ella me da muchas claves gestálticas, me da muchas claves de cómo juzgar, por ejemplo, la forma de una carta. Y bueno, de hecho, hay todo un capítulo de astrología, que es la astrología gestáltica, que desarrolla Edmund Jones en los años 40, que luego trae a España, Daniel Dancourt. Lo trae, creo que él era peruano, lo trae desde América, y que no se ha desarrollado, curiosamente, ni en el mundo anglosajón ni en el hispanohablante se ha desarrollado esto. Y es una de las cosas que yo hago, que hice con Pablo Flores, de hecho, un curso sobre astrología, entre otras cosas Gestalt, ¿no? Porque es muy interesante el analizar las zonas vacías. Las zonas vacías, fíjate, porque, claro, la orientación de la astrología es tan masculina, porque vivimos en una sociedad patriarcal. Entonces, ¿qué vemos? Vemos lo que hay.
no vemos lo que no hay. Lo que no hay son los vacíos, pero los vacíos tienen una fuerza impresionante en una carta natal. Los Lo que tú sectores de antes la me carta comentabas. donde no hay planetas, digamos, las casas donde no hay Sí, planetas, o los elementos que o no los están elementos. significados, o las modalidades que no están significadas. Lo que tú antes me decías, que te encuentras tierra y tierra y tierra, y yo que me encuentro aire y aire y aire, ¿no? Normal, tú eres aire, ya soy tierra, ¿lo ves? O sea, al final uno se va y esto es la Gestalt, el que uno va llenando sus zonas vacías. Entonces, hay mucha inspiración, pero no hablamos realmente de astrología como tal, porque ella lo que me ayuda mucho es a poner en clave, si quieres, terapéutica, más que psicológica, en clave terapéutica. Ella me dice, pues mira, esto que has hecho, esto no es terapéutico. Yo lo entiendo, porque claro, yo no soy un terapeuta, a veces me dejo llevar por mi carácter, por mi rudeza capricorniana, por mi inflexibilidad, por mi necesidad de llamarle al otro a su responsabilidad, aunque sea bofetadas, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, muchas veces ella me dice, no, esto no era terapéutico, es mejor hacer esto, hacer lo otro y tal. O sea, ella me civiliza bastante, en gran medida me ha civilizado bastante. ¿Ella qué, de qué signo? Ella, en un video vi que era luna en Aries, igual que yo, así Sí, que bien. ella es fuego, fuego, fuego. Es fuego, Ella es fuego. Leo, ascendente Sagitario, luna en Aries. Lo que pasa es que ella tiene una conjunción Sol-Saturno en Leo y Claro, una conjunción Neptuno ascendente. claro, Entonces es sí. mucho fuego, pero muy contenido. Ese Saturno la contiene, le da forma, le da forma. Bueno, de ahí que se haya interesado por este muchacho José Alberto Millán, ¿no? En la figura masculina, digamos, en cercana como a Saturno, y vos Claro. emanás Saturno por los poros, José. Sí, claro. Sí, 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 Y, efectivamente. sí, y tu acercamiento también a la astrología mundial, sos uno de los referentes hispanos del tema. ¿Qué Bueno, pasa? eso sí que es puramente casual, porque a mí lo que me interesaba en principio es la astrología humana, humanística, aplicada a estos animales bípedos que somos nosotros, ¿no? Pero yo creo que ahí actúa también mi ascendente Capricornio y el hecho de haber trabajado siempre en entes multinacionales, el haber estado metido en la política, está metido no en la política de los políticos, sino en lo que en inglés se llama el policy making, o sea, en lo que es la administración política, ¿no? He estado prácticamente toda mi vida en ese tipo de trabajos. Entonces, y también el hecho de haber vivido en extranjero, de habérmelas visto en el mundo diplomático, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que fui derivando casi que sin darme cuenta en mis sermones semanales, cada vez iba metiendo más observaciones sobre esto o lo otro, y luego al final me di cuenta, sí, es cierto que estudió bastante astrología mundial, pues bueno, empecé hace miles de años con Barbol, luego seguí lógicamente con Tarnas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, he seguido mucho a la gente que escribe sobre astrología mundial, pero es un tema que me fascina porque además, date cuenta, la astrología mundial es un campo de experimentación maravilloso porque no lo pueden ocultar. O sea, a ti te viene una persona y te quiere ocultar algo de su carta y tú puedes estar diciendo, una cuadratura Venus-Plutón, no me creo que tu vida relacional haya sido siempre un lecho de rosas, ¿no? Pero, claro, una persona puede intentar camuflarlo, pero a nivel mundial no se puede camuflar, ¿no? Lo estamos viendo ahora, esta gran conjunción, no podemos decir, no pasa nada, no está pasando nada, todo está bien. Para la gente, José tiene el sol en la casa 8, lo cual es algo intrínseco que lo va haciendo interesarse cada vez más por todo aquello que se puede llegar a ocultar. Y llegaste a un lenguaje también en donde y no permite ocultar demasiado. Ahora, en todo caso, se necesita un buen decodificador, que bueno, en este caso, creo que una de las cosas que te ha vuelto, para mí hay dos cosas que te han vuelto muy popular. Una es el hecho de democratizar la astrología y todo esto, todos estos trabajos de divulgación, y también tu enfoque de la astrología mundial, que es muy puro, es muy tuyo. Sí, bueno, recibo críticas
pero como las recibo de todos los lados, digo, pues entonces estoy más o menos equilibrado, porque hay gente que piensa que soy un rabioso comunista y muchos me tachan de un filonazi, ¿no? Entonces digo, probablemente esté más o menos centrado, ¿no? Sí, mi enfoque de la astrología mundial, de algún modo, yo no diría que es original, pero sí que es desinhibido. Es desinhibido, en el sentido en que yo me doy cuenta, fíjate, muchos astrólogos de renombre, muy buenos, no formulan juicios sobre la astrología mundial. Podrían hacerlo, pero no lo hacen. No lo ¿Por hacen. qué? Pues porque yo creo, mi impresión desde la casa 8 es porque ellos saben, o ellas saben, que si formulan juicios van a perder muchos suscriptores. Claro, una vez que tú formulas un juicio, ese juicio es el drama de Libra. El drama de Libra es formular juicios, porque Claro. saben que una vez que han formulado un juicio, hay gente al que no le va a gustar. Y esa gente no te va a querer, esa gente va a ir a por ti después, ¿no? Entonces, yo lo veo con muchos astrólogos. Incluso hay un astrólogo que yo antes veía mucho, un británico, que se llama Steve Judd, un tipo viejo como yo también, incluso algo mayor que yo, y también muy deslenguado, ¿no? Y yo recuerdo que una vez emitió un juicio y al día siguiente había perdido la mitad de sus suscriptores. Perdió a la mitad de sus suscriptores, así, ¡guap! De un día a otro, de un día a otro. Claro, esto, un astrólogo que vive de las redes y de su, digamos, de su penetración en el mundo de las redes sociales y tal, no se lo puede permitir, ¿eh? Y él lo hizo y se perdió la mitad de sus suscriptores. A mí me encantó porque dijo, este Claro. hombre tuvo el valor de hacerlo, ¿no? Porque él hizo una serie de declaraciones muy duras sobre la política británica y tal, ¿no? Y ¡wow! Al día siguiente se había quedado con la mitad de los suscriptores, ¿no? Entonces, por eso yo veo muchos astrólogos muy buenos, pero que cuando llega al momento de formular un juicio, ¿no? Como ahora, por ejemplo, ¿no? La conjunción Júpiter-Plutón. Bueno, pues si uno la estudia ciclo por ciclo, te das cuenta de que un hecho recurrente es la transferencia, las enormes transferencias financieras del pueblo, de los contribuyentes, hacia las oligarquías. Esto es recurrente. Esto es recurrente. Veas la conjunción Júpiter-Plutón que veas, es un momento en que se transfieren masivamente recursos financieros hacia las oligarquías por parte del sector público. Claro, esto sienta muy mal, pero lo estamos viendo ahora. Todos estos grandes fondos que ha levantado Trump, o en la Unión Europea se habla de 2 billones de euros. O sea, ¿tú sabes lo que dinero que es eso? Bueno, ese dinero va a ir a las compañías aéreas. Va a ir a las compañías aéreas, va a ir a las compañías automovilísticas, va a ir a las grandes empresas para subvencionarles estos meses malos y para permitirles seguir para adelante. Este dinero no va a ir a los pobres trabajadores autónomos y todo esto. Esta gente Creo no va a ver que, este dinero. creo que vos tenés también una manera cuando haces los juicios que no son tal vez los juicios de un ariano, son como unos juicios más endulzados por tu luna en cáncer. No sé, dudo que vayas a perder la mitad de los suscriptores, de hecho eso claramente no, pero no se sienten tan categóricos. No sé cómo Sí, no... Sí, sí, yo no llamo a la revuelta, a salir a la calle y quemar contenedores de basura y todo esto. Yo únicamente llamo a la conciencia, ¿no? A que seamos conscientes de estos y que no vivamos en los mundos ideales, decir, oh, esta gran conjunción, el mundo va a ser diferente y tal. Digo, no, sí, va a ser muy diferente, eso es cierto, pero no va a ser moralmente mejor o peor. No va a ser moralmente mejor o peor. Vamos a seguir en lo mismo. Las élites van a seguir siendo élites, las oligarquías van a ser más oligarquías que nunca. Y en la era de Acuario, pues tendremos oligarquías, tendremos élites, serán élites acuarianas, por supuesto. Ahora las élites que tenemos son de tierra, son élites que poseen bienes materiales, que tienen recursos materiales. Las élites acuarianas, ¿qué tendrán? Pues tendrán derechos de autor, tendrán licencias, patentes,
tendrán cosas ya desmaterializadas, pero seguirán siendo élites. Eso, algo de lo que hablamos un poquito antes de ingresar al vivo, ese tipo de análisis, ¿cómo, una pregunta, digamos, muchos te ven, te admiran, ¿cómo es que llegas a esos análisis? ¿Es algo como más que de recetario? Vos me habías mencionado algo como que entras en una especie de trance pisciano. ¿Cómo No, llegas a eso? ¿Lo bueno, sentís? si quieres que te diga la verdad, La es pura muy verdad. poco es muy poco virginiana, pero yo escribo casi todos mis artículos cuando me despierto por la noche. Me despierto por la noche o por la mañana y yo tengo siempre, y de hecho por eso duermo con la puerta de mi despacho abierta para ir corriendo, me levanto de la cama y apunto. ¿No ves? Aquí tengo todo esto lleno de notas, ¿ves? Tengo un cuaderno siempre abierto. La Porque partitura de José Millán. sí, y escribo, vienen cosas así, ¿no? Pero bueno, pero es normal, porque es tu inconsciente va procesando muchas cosas. Yo a lo mejor estoy preparando pues, un vídeo sobre tal ciclo y estoy leyendo, investigo los otros ciclos, recojo documentación y tal, y luego por la noche todo aquello se pone junto y de repente van emergiendo, hay una emergencia de cosas, ¿no? Y que se producen en medio del sueño muchas veces, o cuando te despiertas, o por la mañana temprano. Sí, pero sí es un estado de trance. Y eso lo decía, no me acuerdo quién, pero decía un artista famoso, decía que los artistas tenemos que ser humildes, porque lo que producimos no es nuestro. No es nuestro. Claro, somos canales de algo, ¿no? Y el trance es eso, el trance es ser canal de algo. Ser canal de algo. Tú date cuenta que Virgo y Piscis se parecen mucho más de lo que parecen, como todos los signos opuestos, porque Virgo y Piscis tienen este sentido mágico del mundo, de la realidad mágica. El realismo mágico es Virgo y Piscis, es Piscis y Virgo. Claro, para Piscis, pues es el sentarse, cantar un mantra y todo esto. Para Virgo es el tener la mesa ordenada. Pero es el mismo tipo de pensamiento mágico. Virgo ve su mesa ordenada y dice, como está mi mesa ordenada, ahora ya todo va a ir bien. Eso es pensamiento mágico. Eso es pensamiento mágico. Y te permitís mucho ese pensamiento mágico y te ordena. Lo usás también en tus consultas, lo usás en tu vida, lo usás con tus Sí, situaciones. sí, yo de hecho tengo un ritual que es muy virginiano, que es con cada persona con la que entrevisto, pues tengo un ritual le pregunto esto, le pregunto lo otro, confirmo esto, confirmo lo otro, pero mientras tanto es curioso, ¿no? Porque el ritual virginiano es una especie de antesala al trance pisciano. La función del ritual virginiano es ponernos en un estado activo de cara al trance pisciano. Porque eso que me permite ir observando a la persona, me permite ir creando un entorno seguro de preguntas y respuestas fáciles, sencillas, y entonces ahí vas sintonizando, vas entrando, y vas incluso por Skype, no hace falta que la persona esté delante tuyo, ¿no? Y ya vas entrando, son pequeñas cosas, ves, por Skype es curioso, ¿no? Pero cuando has hecho ya miles de entrevistas, ves un pequeño gesto, se inclina, se echa para atrás, se toca el pelo, se para a beber, hace tal gesto. Todo eso está lleno de significado. Sí, ahí lo asumo, digamos, a tu sol en la casa 8 que percibe, pero también, no solo desde el lenguaje astrológico, sino aprender a percibir las lecturas ocultas del inconsciente en la gestualidad también, como en los manerismos. Cuando se echa hacia atrás, esto me está incomodando tal vez, o entré en confianza, sí, como esa observación. Vos, José, me comentaste que sos astrodidacta, de hecho se me vino esa palabra hace 20 minutos y la quería usar. Sos astrodidacta, pero tenés una formación increíblemente sólida. ¿Qué autores, cuáles son tus autores favoritos? Algunos mencionaste. O- Bueno, me gustan los clásicos, me gustan en lengua española Caruti, por supuesto,
Me gusta mucho Silvia Neira, que no he encontrado nada que haya escrito, pero me gusta mucho su estilo, resueno mucho con ella. Lodi, me encanta cómo escribe, cómo se expresa mucho. Es gente con la que siento un poco que estoy, fíjate, no los he conocido nunca y tal, que no he estudiado tampoco en sus escuelas, pero siento una enorme familiaridad con ellos, ¿no? Curiosamente, me siento mucho mejor con los astrólogos americanos, argentinos, chilenos, que con los de aquí, con los españoles, ¿no? A pesar de que con los españoles me llevo muy bien con los muy jóvenes, y también con algún mayor, con Juan Trigo también digamos, Sí, tengo mucho me respeto, encanta ¿no? Juan Trigo. Sí, muy bueno. Pero y luego me gustan los clásicos, me gustan Richard Idemont, es muy poco conocido, pero es brutal, es un genio. Esas Portas, lógicamente, Arroyo, Lis Green, Donna Cunningham, si queréis estudiar Plutón, si queréis estudiar los stelliums, es muy buena. ¿Quién más? ¿Astrología Darby. mundial? La astrología mundial realmente es que hay muy poca gente. Barbol escribió algo, hay un, ¿cómo se llama? Un británico, ahora no me viene su nombre, un británico que está todavía vivo, que tiene también un libro que es un clásico de astrología mundial, luego me vendrá. Sí. Y luego, bueno, Richard Tarnas, por supuesto, que no es astrólogo, que es historiador y que, claro, él, como historiador, él explica la historia. Yo siempre, cuando le leo, cuando le escucho, me quedo con las ganas de decir, joder, Richard, ¿por qué no, por qué no hablas un poco del futuro? Porque, claro, habla también del pasado, pero nos Claro. viene muy bien, porque lo ha sistematizado como buen Piscis. Richard Turner es Piscis, entonces, como buen Piscis, sistematiza increíblemente bien, o sea, él vive su energía virginiana a través de lo que escribe. Sus libros son un prodigio de sistematización, ¿no? O sea Y, que... y en este camino curioso, primero, digamos, volviendo a los inicios, digamos, de esta entrevista, mi profesor de física era astrólogo, lo cual es algo que, salvo en el mundo mágico, es de cuento de hadas, pero es rarísimo que ocurra en la materia, pero ocurre, la realidad tiene mucho de pensamiento de realidad mágica. Y después, esto de que vos me comentaste de que el astrólogo que nunca jamás se hizo una carta natal. No, nunca, nadie me ha hecho una carta natal. Estoy Vos, dispuesto incluso a pagar. sí. Incluso. ¿Cómo fue tu primera consulta entonces? Nunca te habían hecho una carta natal. ¿No sabés lo que es una consulta astrológica porque no la recibiste? ¿Cómo No, fue? bueno, yo de hecho, yo he trabajado la astrología, yo siempre digo que soy una especie de infiltrado, de agente secreto, porque claro, yo he trabajado durante muchos años en entornos con mucha gente y en entornos muy de casa 8, es decir, en contacto íntimo con el otro. He sido responsable financiero, con lo cual te puedes imaginar, el contacto es más que íntimo, ¿no? Entonces, claro, como yo eran colegas míos, sabía su fecha de nacimiento, la hora en muchos casos también, pues yo iba observándoles. Yo era una especie de observador en una granja humana, y les observaba a ellos, sus interacciones entre ellos, sus interacciones conmigo, cuando les sucedía algo. Y esto es una manera de aprender increíble, porque realmente estás viviéndolo en primera persona. Estás viendo la carta natal de tu jefe y el día que tienes un follón enorme con tu jefe, o el día que despiden a tu jefe, o el día que eso, o el día en que tú se te funden los plomos en una reunión y mandas a todo el mundo al carajo. Ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que yo siempre digo que el gran maestro del astrólogo es la vida. Es la vida, no hay otro maestro. No hay otro maestro, es la vida. Es el... Y es decir, sos un astrólogo de la vida, eso lo siento, es como, como innato que se fue acercando la astrología a vos de una forma muy poética, de muy joven también. Y esa primera consulta, la primera vez que dijiste, bueno, no sé, ¿qué fue cuando
cuando te jubilaste? ¿Fue antes? ¿Tuviste una a los 30? No, muy joven, Muy joven. con 18, 19 años. Ya empecé a hacer las cartas de mi familia, de mis padres, de mi hermano, de mi novia y todo aquello. Ya sí. Y yo me acuerdo, ¿no?, de ver las caras de mis padres cuando hice sus cartas, hace ya 40 y tantos años, ¿no? Que mi padre no podía parar de reírse porque cuando estaba leyendo la carta de mi madre decía: ¿no ves todo lo que yo te he dicho toda la vida? O sea que encima cometiste el pecado astrológico de hacerlo juntos para que... Todos Todos juntos y juntos. revueltos y tal, ¿no? Sí, porque además somos una familia muy acuática. Mi padre tiene la luna en Escorpio, mi madre en Piscis y yo en Cáncer, con lo cual hay una especie de comunidad emocional enorme, ¿no? No nos negamos nada, claro. ¿Y la primera paga? Es un salto cuando la primera vez que Sí, alguien... eso ya fue después de estar jubilado. Fue sobre los 56 años, por ahí, sí. Júpiter sobre tu sol estaba rondando por ahí también. Estaba cerca, efectivamente, Júpiter-Marte, sobre una conjunción Júpiter-Marte sobre mi sol. Y sí, las conjunciones Júpiter-Marte son increíblemente dinamizadoras. Yo siempre que una conjunción Júpiter-Marte empieza un nuevo pequeño ciclo de 2 años, de un nuevo proyecto, lo que sea. La última pregunta, José, es porque estamos poniéndonos un poquito acuarianos, tenés acuario por todos lados como tus hijos que me contaste, y es, ¿cuál es la astrología del futuro? ¿Cómo la ves vos? Bueno, yo lo único que puedo hacer es proyectar mi deseo sobre el futuro. Es decir, cómo me gustaría que fuera la astrología. Pues yo creo que la astrología tiene que, o sea, por supuesto, no volver a ser lo que fue, porque las cosas no volverán nunca a ser lo que fueron, pero sí a ser un lenguaje universal. Yo espero que sea, porque hoy en día si tú lees a los astrólogos franceses, anglosajones, españoles, etcétera, o en lengua española, ¿no?, te das cuenta que todos hablamos una lengua universal. Y yo ahí veo un útil muy acuariano, que es el crear una astrología humanística que tiene al hombre como patrón, como modelo, como centro, al hombre y su entorno vincular, su red vincular. Yo la veo un poco así como un lenguaje, claro, que la astrología tiene que perder dos referentes, tiene que perderlos definitivamente, si no nos va a ir muy mal. Primero, el referente religioso, el referente de saber revelado, y yo astrólogo, soy un sacerdote, soy el maestro y te digo lo que te va a pasar y cómo eres y tal. Ese es un referente que tiene que pasar, pues el referente pisciano, si quieres, pisciano, sagitariano, ¿no? Eso tiene que pasar. El otro referente es el referente de los que tienen complejo de inferioridad con respecto a la ciencia, ¿no? Y entonces, pues, inventan cosas como la cosmobiología, que es un intento de hacer que la astrología sea científica, o que inventan cosas como las astrodinas, como para darle peso a los planetas, como si un planeta fuera un pilar de un puente o algo así, ¿no?, que tiene que resistir el paso de camiones, como si la astrología fuera una ingeniería, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que perder estos dos referentes porque no son los nuestros. No es ni una ciencia, ni una ingeniería, ni una religión. No es un saber revelado, no es un saber comprobable, no es un saber que prediga, que pueda hacer predicciones. Un saber científico, la ingeniería puede hacer predicciones. No es eso. La astrología es un saber simbólico, riquísimo, flexible, plástico, evolutivo. Y tú date cuenta que los mitos siguen vivos hoy en día. Por eso yo a todos mis estudiantes les digo, ved las series de televisión, porque esos son los modernos mitos. Si no queréis leer a Richard Graves, a Robert Campbell, a Jung, si no queréis leer a los grandes referentes sobre los símbolos, ves la tele, ves Los Sopranos, The Wire, Six Feet Under, Game of Thrones. Sí, está. Todo esto, sí. Ve Juego de Tronos, porque ahí tienes toda la astrología cantidad del de mundo, simbolismo, ¿no? sí. Claro. Sí.
Pero se nos claro, acaba el tiempo porque vos tenés una sí, consulta y no quiero que se te pase, porque sé que sos muy virginiano y quiero. Pero la última pregunta es, ¿cuál es el nombre de tu libro que querés publicar en noviembre? Estoy barajando varios porque más me gusta es Los 12 Caminos. Los 12 Caminos, porque parto de la idea de que cada signo es un ciclo, cada signo de alguna manera es un fractal, es una expresión fractal de todo el zodíaco y las expresiones fractales, la parte contiene al todo. Entonces, para mí cada signo contiene al todo, por eso llamamos los 12 caminos. Cada signo es un camino, no hay signos peores ni mejores, cada signo es una expresión fractal del todo. Por eso le voy a llamar el libro de los 12 caminos. Es un poco pretencioso, pero bueno, pero me gusta ese título, ¿no? Voy a llamarle una introducción a la astrología humanística. Excelente, José. Bueno, lo leeremos, lo leeremos. Así que seguí en tus estados de trance, seguí con la puerta del despacho abierta, seguí dándote todo el tiempo para que baje toda la información que tenga que bajar en esa cabeza humana, que va a ser bien apreciado por nosotros. José, un enorme placer tenerte acá y conversar con vos. Igualmente, Pablo. Venga, un abrazo a todas y a todos. Hasta la vista. Bueno, tuvimos a José Millán, uno de los mayores divulgadores astrológicos en este momento, desde hace años que tiene un canal de YouTube que es muy popular, se ha vuelto muy popular, lo llaman a congresos, ya la gente le pide que siga enseñando, se interrelaciona con distintas escuelas de astrología, lo cual está marcando la era Millán. Me gusta, está acercándonos ahí, tiene muchísima tierra en su carta José y nos está ayudando a asimilar también un lenguaje que es muy complejo, requiere muchos años, requiere mucha maduración y creo que él es un grandísimo exponente y más que nos enteramos que está desde muy joven con este lenguaje, es decir, ya lo tiene mucho en el cuerpo y la astrología hoy en día es pasarlo también mucho, mucho por el cuerpo. Así que encantado de haber estado con José, encantado de haber estado contigo. Podés escribirme en la descripción de este video a info@astrohumanista.com para tener sesiones. Podés encontrar a José también y tomar sesiones con él, por supuesto, que ya vimos sus redes. Te agradezco un montón. Nos vemos con muchas más entrevistas. Algunos de los nombres que mencionó José, vamos a estar entrevistándolos. Así que te espero, ¿sí? Suscríbete al canal, a mis dos canales de Astrología Humanista y de Pablo Bobesniansky, con mi nombre aquí, y nos vemos pronto, que hay mucha más astrología por delante. Gracias a todos.